Bueno, muy bien. Eh, Vamos a comenzar el día de hoy nuestra sesión. Eh, Vamos a comenzar. Lo que estamos observando es un corte transversal de lo que sería un transistor MOS. Ya de hecho, estamos viendo que se incluye tanto el transistor NMOS, que sería este. Aquí estamos viendo que este es el substrato. Estamos viendo eh, los depósitos de material N+. Después aquí tenemos el transistor PMOS. Para esto debemos de construir, ¿sí?, a través de un proceso de fabricación, un pozo N, para que de esa manera ahora hagamos un depósito de material P. ¿Sí? Esa es la manera en cómo se construyen ambos transistores y por eso es que le llamamos tecnología CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. Pero hemos visto que esta cuestión de la compuerta ya no es de metal. De hecho, se menciona que actualmente para tecnologías donde la longitud de canal es muy pequeña, ahí sí están comentando que están volviendo a utilizar, en vez de polisilicio, para construir la compuerta, están utilizando metal, una compuerta de metal. Pudiera ser tal vez aluminio. Sin embargo, aquí lo que observamos es que nos siguen mostrando que la compuerta es de polisilicio. Ahora, hay más materiales. Por ejemplo, este también sería un óxido, pero es un óxido grueso, que de hecho se encuentra entre el transistor NMOS y PMOS. Eso, bueno, ya es transparente a la persona que va a hacer el diseño. Sin embargo, al momento de fabricar los transistores, pues bueno, puede ocurrir esa situación. Pero además, aquí tenemos, por ejemplo, una capa de metal. Aquí el código nos dice que esta superficie o este material va a ser de metal. Por lo tanto, vemos que se van a ir combinando pues diferentes tipos de materiales para ir construyendo a los circuitos integrados hechos con transistores CMOS. La siguiente. Bueno, pues aquí nos aclaran algo que no se mostraba en la lámina anterior, que tanto el sustrato tipo P, que es básicamente donde se encuentra la oblea, es el substrato principal, así como también el pozo N, deben de estar conectados a un cierto potencial, como en este caso a través de del mismo material de metal, se cortocircuita con la fuente. Además, bueno, ya habíamos dicho que para realizar un contacto óhmico necesitamos poner material tipo P+, para el sustrato P, y material N+, para lo que sería el pozo N. Entonces, también acá se está cortocircuitando lo que sería la fuente junto con este substrato del transistor tipo P. Entonces, pues bueno, eso ya se acerca más a la realidad. Y existen pues diferentes procesos de fabricación. La siguiente, por favor. Aquí, antes de ver esta parte de platicar un poquito de los procesos de fabricación, tenemos una vista superior de lo que sería tanto un transistor N como un transistor P. En ocasiones, bueno, la herramienta que vamos a ver ahorita es Electric, pero en ocasiones no se puede distinguir claramente quién es quién en cuanto al material. Lo que sí es que las herramientas muchas veces nos ayudan y, por ejemplo, si ya estamos dentro de Electric y colocamos el cursor, por ejemplo, en esta parte del material, que sería un metal, pues veríamos que se da la indicación de que estamos, que el cursor precisamente se encuentra sobre lo que sería el material de metal. Entonces, eso ayuda también a ir distinguiendo qué tipo de material tenemos. Ahora, Electric tiene la ventaja de que ya tiene los transistores hechos y solamente hay que ir ajustando en ese sentido lo que sería el tamaño de los transistores, tanto el largo así como el ancho. ¿Sí? Entonces, de esta vista, lo que observamos es que, por ejemplo, esta sería la parte de la compuerta,
aquí también, del transistor NMOS y PMOS, y vemos que a través del polisilicio, ¿sí?, se están cortocircuitando. De hecho, lo que estamos viendo es que se está construyendo aquí una compuerta NOT, porque además aquí tenemos lo que sería el drenador de cada transistor y también se está cortocircuitando. Aquí vemos, ¿sí?, que está dibujado lo que sería el material de metal 1. Ahora, si se dan cuenta, dije metal 1, tal vez no dije polisilicio 1, pero también. En un proceso moderno podemos encontrar no solamente una sola capa de metal, sino pueden ser varias capas de metal, sobre todo para construcción de circuitos integrados digitales. Eso es, digamos, ayuda bastante. Y podemos tener, por ejemplo, no sé, 7 capas de metal, 8 capas de metal, ¿sí?, hasta creo que 11 capas de metal en un proceso ya moderno. Y en cuanto al el polisilicio, podemos encontrar una, dos, básicamente hasta 3 capas, ¿sí? Tal vez en alguna fabricación especial haya una cuarta capa, pero de hecho ya no es necesario, ¿sí? Por eso es que normalmente tenemos solamente 2 capas. En este caso, en Electric, solamente contamos con 2 capas de metal y 2 capas de polisilicio, de tal manera que la tecnología, cuando mencionamos, oye, ¿qué tecnología estuviste trabajando? Ah, bueno, como en este caso tenemos un material de sustrato tipo P y el pozo para construir los transistores tipo, para los transistores tipo P necesitamos un pozo tipo N. Entonces decimos, tenemos una tecnología de, por ejemplo, 50 nanómetros con pozo N, doble polisilicio, 2 capas de metal, por ejemplo. Si fuera otra tecnología, diríamos, pues igual tenemos longitud mínima de canal de, por ejemplo, 22 nanómetros, con pozo N, con 3 polisilicios, 3 capas de polisilicio y 11 capas de metal, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a ir variando dependiendo, pues, el tipo de fabricante, el tipo de tecnología, aunque estamos hablando de lo mismo, si estamos hablando de transistores CMOS, pero la tecnología va cambiando. Eso a su vez, pues, va afectando también ciertas circunstancias, porque, por ejemplo, ahorita tenemos que, bueno, no tenemos, sino que en el laboratorio estamos participando en un proyecto y entonces parte de este proyecto es que hay que hacer un par de convertidores, uno analógico digital y otro digital analógico. Entonces, ya tenemos un diseño inicial de un convertidor analógico digital, al menos una parte, ¿sí? Este tipo de convertidor se llama Sigma Delta, pero solamente está la parte analógica y de todas maneras, la tecnología en la que fue diseñada es de 180 nanómetros y ahora necesitamos escalar ese convertidor, Sigma Delta, a 130 nanómetros. Entonces, no es trivial de que, mira, pues nomás lo hago más pequeño y ya va a funcionar igual, no. Hay que ir viendo, sí, obviamente el tamaño de los transistores, o sea, la W sobre L, probablemente se conserve, pero aún así hay que hacer ciertas pruebas que al final de cuentas seguramente nos va a quedar otras dimensiones, otros tamaños de los transistores. Al final, pues eso es lo que siempre hay que hacer. Por eso es que si ustedes leen un artículo donde se está publicando a lo mejor un convertidor Sigma Delta, por ejemplo, de 11 nanómetros, dicen, oye, pero el Sigma Delta ya lo han inventado y reinventado varias veces, ¿no? Ya lo han publicado y vuelto a publicar. Sí, pero lo que pasa es que nadie lo había hecho a 11 nanómetros, por ejemplo. ¿Sí? Ahí hay muchas circunstancias que seguramente los autores pues fueron superando, ¿no? Para llegar finalmente a ese tipo de diseño. Bueno, la siguiente. Aquí vemos la separación de cada una de las capas. De hecho, cuando se hace la fabricación, en una etapa de la fabricación de los circuitos integrados, se necesitan máscaras de cada material. Por ejemplo, esta sería la parte del material de metal, ¿sí? La capa de metal. Bueno, pues necesitaríamos una capa, una máscara más bien de metal, ¿sí? Que nos represente este metal 1. Y así para cada material.
Vemos que aquí hay algo que no habíamos comentado mucho, que son los contactos. Los contactos nos van a permitir unir, por ejemplo, lo que sería, vamos a decir, el polisilicio, por ejemplo, con la capa de metal 1, por ejemplo. O, por ejemplo, si tenemos varias capas de metal y queremos conectar, por ejemplo, la capa de metal 1 con la 2, se necesita un contacto metal 1, metal 2. O, por ejemplo, incluso necesito irme de la capa de metal 1 a la capa de metal 4. Bueno, pues necesito primero conectar el metal 1 con el metal 2, como lo acabo de comentar, pero después conectar con otro contacto el metal 2 con el metal 3 y con otro contacto diferente, metal 3 con el metal 4. ¿Sí? Entonces, obviamente, digamos, el camino de la señal eléctrica sería no solamente en el plano, digamos, superficial o en el plano bidimensional, sino también tridimensional, porque finalmente estos contactos los podemos ver como unas especies de, ¿cómo podríamos decirlo?, de columnas o algo así. Por ahí seguramente hay ahorita una fotografía que muestra un poco el detalle de eso. Bueno, y entonces esto es lo que generalmente vamos a ver ya al momento de, pues no solamente hacer el diseño, sino también el fabricante necesita distinguir cada una de estas capas. La siguiente. Bueno, pues aquí tenemos un poco lo que sería una fotografía de un cuarto limpio. Aquí lo que me sorprende es que este cuarto limpio es sumamente grande. Aquí hay unas personas, pero no sé si alcancen a ver, por ahí al fondo todavía hay algo de equipo. ¿Sí? Entonces, inclusive aquí en la parte de arriba vemos que pues está bastante grande. Y aquí lo que observamos también es que las personas deben de ir con un overall, de hecho es todo el cuerpo, inclusive se cubren la cabeza, se ponen también un cubrebocas y también de preferencia unos gogles. También, bueno, aquí no se observa, pero en ocasiones también hay que usar guantes. También lo que son los zapatos, estos no son los zapatos, o sea, sí son sus zapatos, pero también están cubiertos. Todo eso es para evitar que partículas de polvo caigan dentro de pues, la superficie al momento de construir los circuitos integrados y de alguna manera contaminen, por así decirlo, o dañen inclusive el desempeño o en sí el uso de los circuitos integrados, ¿no? Para esto la tecnología de los cuartos limpios, grosso modo, consiste en hacer circular a través de unos filtros especiales el aire. Normalmente va desde la parte del techo hacia lo que es el suelo. Entonces, estas como especies de coladeras son en realidad pues la parte donde está circulando el aire. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, hay cuartos limpios, algunos se llaman de clase 1000, eso quiere decir que hay 1000 partículas por pie cúbico, me parece, por pie cúbico. Hay clase 100, es decir, 100 partículas. Y las partículas son del orden de 100 micras, me parece. 0.5 micras, 0.5 micras. ¿Sí? Hay clase 100, hay clase 10. Ya hay clase 10, ya es, inclusive no es tan grande, porque es muy costoso. Entonces puede ser alguna pequeña habitación, un pequeño cubículo, donde exista esa clase 10, por ejemplo. Aquí seguramente ha de ser un clase 100. Lo que también sorprende es que un cuarto limpio de estas características es mucho más limpio que cualquier sala de operación que podamos encontrar en algún hospital. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, las personas antes de, bueno, ya cuando se pusieron su overall y todo esto, también deben de pasar por un baño de aire y no sé qué otra, nomás es aire, ¿no? O aire comprimido, bueno, que va quitando o va retirando de cierta manera las partículas. Para esto también las obleas no se agarran con la mano, o sea, casi, aunque tenga guantes, no, sino más bien con algunas pincitas, algún aditamento especial para tomar las obleas. De tal manera que, pues, digamos, los circuitos integrados nunca tienen contacto con la mano humana, ¿no? So pena de que seguramente se va a contaminar ese circuito integrado y pues inclusive puede ser que ni sirva ni funcione. Bueno, la siguiente.
Bueno, aquí nos dan algunos pasos, así rápidamente, de lo que se va haciendo al momento de fabricar un circuito integrado. Nos hablan con que primero pues hay que limpiar la oblea. Después hay que, bueno, de estas máscaras hay que construir la parte inversa, de arriba hacia abajo. El primer paso debe de ser formar el pozo N. Después, cubrir en donde se tiene el canal eh, con una capa protectora para para el dióxido de silicio. Dice que después se debe de remover donde se haya construido el pozo N, ¿sí? Para, en este caso, bueno, hacer este pozo N. Después hacer un implante o difusión, que son dos procesos diferentes y además hay diferentes metodologías y equipo que nos permite hacer esto de implante y difusión a través de, bueno, de elementos químicos que van a dopar a la parte de la oblea que es expuesta y después dice que se va, digamos, a retirar el dióxido de silicio que esté sobrando. Entonces aquí nos muestran una fotografía, igual nuevamente un corte transversal, de lo que sería solamente el sustrato, o sea, una oblea que ya está contaminada con, bueno, en este caso el sustrato es tipo P, y suponiendo el caso, como es tipo P, bueno, pues podríamos asumir que es boro, aunque también hay otros elementos químicos que hacen que el semiconductor sea de silicio sea tipo P. La siguiente. Aquí, por ejemplo, lo que nos están mostrando es que ya se hizo un crecimiento del dióxido de silicio hasta, hasta cierto grueso. La siguiente. Aquí ahora le han puesto un material que se llama fotoresist. Para esto, parte del proceso de fabricación es muy parecido a cómo bueno, todavía se deben de utilizar procesos para velar las películas, o sea, no velarlas, sino sí, así se llama, ¿no? Para obtener las fotografías, pero en un cuarto oscuro, ¿no? Por ejemplo. Entonces se necesita un material, por ejemplo, aquí de fotoresist que cubra la superficie del dióxido de silicio y ahorita vamos a ver que se van a exponer solamente ciertas zonas. La siguiente. Por ejemplo, aquí se dejó expuesto esta zona. Para esto, pues a través de una máscara, se fija, más bien, creo que es la máscara contraria, y se queda fijo el fotorresist. Y se puede remover relativamente fácil lo que es esta parte del fotorresist, de tal manera que queda expuesto el dióxido de silicio. Para esto, pues bueno, aquí estamos viendo la máscara que se quiere pues, implementar. ¿Qué otra cuestión? Hay también este sería un fotorresist, creo, este es negativo, ¿no? Me parece. También hay fotorresist positivo. Bueno, la cuestión es que al final de cuentas, pues este es el proceso, parte del proceso que se tiene que ir siguiendo. Para esto, estos procesos se van realizando, se pueden ir repitiendo en varias ocasiones. La siguiente. Aquí, por ejemplo, también se removió el dióxido de silicio. Para esto, ahí lo dice. Dice que se está quitando ese dióxido de silicio a través de ácido hidrofluorídrico o simplemente se le llama HF. Eh, Ojo, el ácido hidrofluorídrico es muy peligroso para las personas porque si cae en la mano, pues puede quemar, ¿no? La mano. Generalmente en estos cuartos limpios o en laboratorios, donde hay cuartos limpios, se tienen regaderas de alta presión o inclusive como una especie de bebedero y tienen igual como unas como llaves de agua para que también si le cayó a los ojos, pues también inmediatamente o a la cara se pueda uno lavar inmediatamente. Y siempre se debe de cuidar que estas regaderas de alta presión pues estén funcionando, porque nunca se sabe en qué momento pues, puede ocurrir un accidente. Bueno, la siguiente. Ok, después ya podemos posteriormente retirar el resto del fotorresist y solamente nos quedó ahora el dióxido de silicio y la parte expuesta del sustrato, que es donde se va a introducir el pozo M. La siguiente. Aquí, por ejemplo, a través de otro proceso, como por ejemplo puede ser difusión o implantación iónica, se hace el pozo N.
observamos un detalle interesante, que dependiendo del proceso de fabricación, ya sea difusión o implantación iónica, el pozo no solamente se va a implantar, ¿sí? O se va a colocar hacia adentro hasta cierta distancia, sino también de manera lateral, como aquí lo observamos. ¿Sí? Aquí esta parte, a pesar de que no quedó expuesta, de todas maneras como que se extendió un poquito. ¿Sí? Obviamente que, por ejemplo, a través de implantación iónica, que burdamente consiste en hacer un ataque, un disparo de los, en este caso, como este es pozo N, sería, por ejemplo, de átomos de boro, y estos se van incrustando dentro del material del sustrato, de tal manera que pues se va formando este pozo N, y eso es relativamente más, nos da mejor calidad, ¿sí? Que, por ejemplo, utilizar solamente difusión. Claro, también si no se tiene mucho presupuesto, y solamente se tiene el proceso de difusión a través de una máquina, pues es lo que se utiliza. La siguiente. Pues ya después podemos quitar el dióxido de silicio. Vemos que, en principio, pues ya logramos colocar un pozo N dentro del sustrato, pero hay que observar todos los pasos y todavía faltan algunos, pero básicamente son los pasos principales para simplemente colocar aquí el pozo N. La siguiente. Dice ahí, perdón, ahí dice que también se retira el remanente volviendo a utilizar el ácido hidrofluorídrico. ¿Sí? Bueno, la siguiente. Ok, ahora lo que necesitamos es empezar a construir la compuerta de nuestros transistores. Por lo tanto, se hace un crecimiento de un óxido delgado. Este óxido delgado sí es del orden de inclusive algunos nanómetros, porque en la medida en que este sea más delgadito, también, por ejemplo, el voltaje de umbral va siendo mucho menor y a veces para ciertas aplicaciones se necesitan transistores de cuyo voltaje de umbral sea pues relativamente menor. Después se hace un crecimiento de polisilicio. El polisilicio lo podemos entender como un silicio, una especie de cristal de silicio, pero por zonas están orientados en diferentes direcciones. ¿Sí? La cuestión es que habíamos dicho que también el polisilicio puede servir como un conductor, pero no tan bueno. Tiene cierta resistividad, obviamente mucho mayor que la de un metal. Sin embargo, aún así podemos utilizar el polisilicio para conducir cierta energía, ¿no? Acá también nos dicen que, por ejemplo, a través de un proceso que se llama depósito por química de vapor, o CVD, ¿sí está bien dicho, Héctor? Depósito por química de vapor. Ah, eso. Es que el doctor es experto en procesos de fabricación. Eh, uh -huh. En fase gaseosa. Muy bien. Después dice que aquí para hacer este crecimiento del polisilicio también se usa un gas que se llama silano o en este caso H4SI, ¿sí? Silicio. Y bueno, básicamente con eso se van formando, como dice aquí, pequeños cristales llamados simplemente polisilicio. Dice que es dopado de manera intensa para lograr ser un buen conductor. Bueno, más o menos. Entonces, la siguiente. Después que hicimos el crecimiento de polisilicio, solamente necesitamos el polisilicio donde, por ejemplo, se encuentran las compuertas o, por ejemplo, en este caso, donde vamos a conectar este par de compuertas, donde las vamos a cortocircuitar. Por lo tanto, aquí esta vista, la vista de corte transversal, no nos ayuda mucho a ver o a observar cuánto del polisilicio quedó. Entonces, también se necesita al mismo tiempo pues, una vista superior. Entonces, esta es la máscara de polisilicio que se va a colocar. La siguiente. Después, aquí se hace otra vez un crecimiento de óxido
pero dice que en este caso se utiliza algún dopaje a través de material N+, que puede ser también nuevamente a través de un proceso de difusión o a través de un proceso de implantación. Bueno, de esta manera entonces este proceso nos va a ayudar a formar, en el caso del transistor NMOS, lo que también se le llama la capa de activa, ¿sí? Digamos, la máscara activa, que va a ayudar a formar la fuente y el drenador del transistor. Okay. La siguiente. Por ejemplo, aquí está la parte activa, que se le llama la parte activa, de la parte del material N+, para el transistor NMOS, pero no hay que olvidar que también, como vamos a cortocircuitar el sustrato del pozo, más bien el pozo, más que el sustrato, solamente el pozo N, necesitamos también esta parte de la difusión N+, aquí en esta parte. La siguiente. Ahí está. ¿Sí? Ahí es cuando ya, digamos, aquí ya no se muestra detalle, pero se tuvo que retirar este dióxido de silicio, se tuvo que proteger, también aquí está esta parte de polisilicio, también esta parte por acá. Finalmente retirar con ácido esta parte del material que queda expuesto, el sustrato, para después, a través del proceso de difusión o de dilatación iónica, colocar este material N+. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. Generalmente la máquina que nos ayuda, por ejemplo, a hacer la implantación iónica del material NN, bueno, en este caso, como puede ser el mismo dopante, no hay tanto problema. Entonces se puede usar la misma máquina. Pero, por ejemplo, vamos a ver ahorita más adelante en la siguiente, que también, bueno, la siguiente, que también necesitamos colocar este material P+. Entonces, normalmente, como son dos materiales, por ejemplo, este podría ser fósforo y este boro, se necesitan que sean dos máquinas diferentes, porque si se combinan, se pueden ir contaminando, o sea, el proceso puede hacer que se contaminen, por ejemplo, este P+, que es con boro, que se va creando con material como boro, y se vaya contaminando con fósforo. Pues eso no es bueno. No es bueno ni para el equipo ni para el proceso de fabricación. Bueno, pues aquí lo que nos están mostrando es que ahora estamos viendo las máscaras P+, que necesitamos para el transistor PMOS y para la parte donde vamos a cortocircuitar y obtener el contacto óhmico del sustrato hacia un material de metal, ¿no? Una superficie de metal. La siguiente. Aquí están parte de los contactos. Aquí algunos de estos contactos seguramente, bueno, no algunos, sino seguramente se van a utilizar para hacer el contacto con la capa de metal 1 al menos. La siguiente. Ahí está. Aquí no se nota el contacto, pero básicamente digamos que el contacto puede ser del mismo material, so pena de que se puedan hacer, como lo vimos con el contacto PN, algunos efectos de rectificación, cosa que no queremos. Entonces, generalmente es el mismo metal, pero primero se hacen los contactos y después ya se hace la superficie de metal, en este caso. La siguiente. Bueno, pues aquí ya hay algunos comentarios. Bueno, la siguiente tal vez. Esto lo que vemos, esta imagen que nos muestra es nuevamente algunas de las capas del transistor y nos está mostrando además que hay que respetar ciertos tamaños. Para esto se le conocen simplemente como reglas de diseño digamos, a esa norma que hay que seguir. Para eso en la lámina anterior nos explicaban esta cuestión de lambda. La anterior, por favor. Ahí está. Normalmente, aunque no siempre es así, por ejemplo, una lambda, aquí nos dice que puede tener un valor de 0.3 para un proceso de fabricación de transistores con longitud mínima de canal de 0.6 micras. Aquí nos dicen que, sí, en general, la lambda se define como F entre 2, siendo F, en este caso, la distancia característica, que sería entonces la distancia entre la fuente y el drenador, dígase la distancia mínima, ¿no? Pero a veces no es ni siquiera la distancia mínima, porque acuérdense que
es la L mínima, aparte hay que quitarle el, la interfase que se crea entre la compuerta, o sea, el traslape que se crea entre la compuerta y la fuente, o entre la compuerta y el drenador. Entonces, en realidad, la L real es la que se puede llegar a utilizar para definir esta lambda. ¿Sí? Pero bueno, esa es una manera de definir esta lambda. Pero hay otros procesos, no sé por qué, que no respetan esta regla. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esta regla. Entonces, nuevamente, si hay el proceso donde la L mínima es de 0.6 micras, que en realidad sería de 0.5 micras, la L mínima es de 0.5 micras, la lambda sería de 0.3. La siguiente, ahora sí. Entonces, de estas, aquí nos, más o menos, porque no son todas las reglas de diseño, pero nos tratan de mostrar con una sola lámina algunas de las reglas de diseño probablemente de las más importantes. Por ejemplo, nos dicen que entre la superficie de metal, no la superficie, el material de metal 1 con material de metal 1, pero de dos, digamos, que le están usando para dos alambres, dos cables diferentes, pues debe de tener ahí una distancia de 4 lambdas. El ancho mínimo que debe tener también aquí nuestra capa de metal es de 4 lambdas. Aquí también lo mismo sucede con una capa de metal 2. Acá tenemos difusión, lo que habíamos dicho que era el material N o el material P para crear la fuente o el drenador. Eh, el ancho mínimo debe ser 4 lambdas y el, la distancia entre un material entre una capa de difusión y otra capa de difusión, 4 lambdas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el grueso de polisilicio, el ancho del polisilicio, no debe de ser menor a 2 lambda y entre polisilicio y polisilicio 3 lambdas, etcétera, etcétera. Aquí una cosa que hay que también destacar es que, por ejemplo, para hacer un contacto, ojo, para hacer un contacto, por ejemplo, entre lo que sería la difusión, material de difusión, acuérdense, difusión, traduzcanlo como fuente o drenador. Okay. Entonces, material de difusión, necesitamos un cuadrito, por así llamarlo, que sea entre el contacto y lo que va a ser el metal, al menos de un lambda. El ancho del contacto, o sea, más bien, sí, las dimensiones del contacto, deben de ser de 2 lambda por 2 lambda, o sea, es un cuadrito, no es un rectángulo, es un cuadrito. Aquí, por ejemplo, nos muestran que también hay un contacto entre metal 1 y metal 2. Y también lo mismo, entre contacto de metal 1 y 2 con otro contacto metal 1 y 2 debe de ser de 3 lambdas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá también nos muestran que, por ejemplo, este transistor NMOS, con respecto a lo que sería el pozo N, debe de ser de 6 lambdas. Después acá tenemos ya el pozo N, y vean que la distancia entre el pozo N y donde comienza el transistor es de 6 lambdas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas estas reglas de diseño, afortunadamente, el equipo, bueno, el programa que utilicemos no nos va a estar avisando, pero podemos hacer una verificación de las reglas de diseño constantemente para ver si no estamos cometiendo algún pecadillo. Una cuestión que sí no puede suceder es que una vez que yo ya mando a fabricar un circuito integrado, me lo fabrican y me lo regresan y veo que alguna cosa está mal del diseño, ya no lo puedo corregir. Ya, o sea, el circuito en sí, porque inocentemente puede uno decir, pues es que no le puedes reparar y como si fuera una tarjeta electrónica, pues no, estamos hablando del orden de micras, inclusive del orden de algunos nanómetros, ¿no? A lo mejor decenas o cientos de nanómetros, ¿no? Entonces, no, eso no es factible, pues no es posible. Bueno, la siguiente. Bueno, pues aquí estaba lo de la regla de dedo. Aquí está un diseño de lo que sería la compuerta de un transistor push-pull, ¿sí? De una compuerta push-pull o simplemente compuerta inversora. Aquí lo que nos están diciendo es que la W y la L de este transistor PMOS es 8 sobre 2, ¿sí? 8 barra 2, como quieran llamarlo. 8 sobre 2. Eso quiere decir que la razón de aspecto aquí sería 4, pero ¿por qué sale aquí que es 1? No sé, alguna situación aquí está sucediendo. Pero bueno, entonces aquí sería 4 y aquí sería 2.
Acá, por ejemplo, nos están dando otra razón de aspecto donde ahora la L y la W es exactamente la misma, se puede. Y también acá ahora la W es solamente 2 veces la L que estemos aquí utilizando. Acá nos muestran ya el resultado. Seguramente, no sé, ha de ser este de acá, donde la L pues tiene cierta longitud y para el transistor NMOS y para el transistor PMOS, vean que es más o menos el doble. Sí se alcanza a ver, ¿no? Más o menos así, es el doble, ¿no? Ojo de buen cubero. Lo que observamos también es que aquí estamos haciendo el cortocircuito del sustrato hacia tierra y este otro contacto sería del lo que sería el pozo N hacia el voltaje VDD. Y vean que además de aquí se está conectando a lo que sería en este caso la fuente. Esta sería la fuente de nuestro transistor. Y esto sería el drenador. Y vean que ambos drenadores de los dos transistores está cortocircuitada. Y también del otro lado está, que sería ahora la fuente del transistor PMOS, que está cortocircuitado también con el mismo nivel de voltaje VDD. Ok, la siguiente. Bueno, aquí está un resumen. Déjenme voy a cambiar de lámina. Ok. Bueno, estábamos. Ay, no volví a hacer el mismo, entonces más bien lo hago. Ahí está. Ahí está. Lo que estábamos viendo ayer eran que podemos utilizar los transistores precisamente para crear algunas compuertas lógicas. Estábamos viendo, bueno, simplemente la compuerta NOT, la compuerta NAND y la compuerta NOR. Ahora, existen otros usos que le podemos dar a los transistores, como por ejemplo, los transistores de paso. Los transistores, como por ahí lo estuve comentando, se pueden utilizar como interruptores. Entonces, aquí nos muestran pues los dos transistores, N y P, de tal manera que si yo los voy a utilizar como interruptores, la siguiente, podemos, bueno, primero en teoría sería lo siguiente. Para el caso del transistor NMOS, ojo, dado que la compuerta, más bien el canal, se forma a partir de que el voltaje de compuerta es mayor al voltaje de umbral, pues pensaríamos entonces que si nuestra compuerta del transistor NMOS es igual con un cero lógico, es decir, con 0 volts o tierra, ¿sí? Pues está abierto. Mientras que si ahora yo le aplico un no lógico, entonces ahora pues ya estaría cerrando mi transistor NMOS. Sin embargo, para el caso del PMOS sería lo contrario, es decir, si yo le aplico un voltaje en la compuerta igual con cero, ¿sí? Pues básicamente el transistor está cerrado. ¿Sí? Mientras que si le aplico un voltaje equivalente al 1 lógico, el transistor PMOS estaría abierto. Entonces es al revés. Ahora, aquí hay una cuestión que también se comenta que es importante. Aquí nos dicen que vamos a suponer que si yo tengo un cero lógico, ya una vez que mi transistor NMOS está cerrado, entonces se supone que yo esperaría obtener de este otro lado, que sería el drenador, un cero lógico, ¿sí? Un voltaje de VDD en este caso. Sin embargo, si yo le aplico ahora un voltaje igual a VDD de este lado, aquí dice que se degrada. ¿Qué significa eso que se degrada? Simplemente que el voltaje que voy a obtener aquí en el drenador va a ser el voltaje VDD menos el voltaje de umbral. Esa es una, digamos, es una regla que hay que tener muy en cuenta. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿qué le sucede al transistor PMOS? Si está cerrado el transistor y aplicamos un cero lógico, ahora el cero está degradado. ¿Qué significa? Que no es exactamente 0 volts, sino va a ser el voltaje seguramente de umbral, el que vamos a ver de este lado. Y por otro lado, sí, si aplicamos ahora sí un voltaje VDD, un 1 lógico, pues veríamos de este otro lado un voltaje VDD. Entonces, en realidad, ¿por qué no combinar ambos transistores para hacer una compuerta? Sí, porque alguien podría decir, no, no, mira, me voy a ahorrar dinero y entonces voy a hacer con un solo transistor una compuerta, un interruptor. Sin embargo, vemos que pues como que no es tan buena idea. Entonces la siguiente. La siguiente, la siguiente. Ahí está. Entonces, en realidad, pues lo que podríamos hacer es lo siguiente.
vemos que tenemos ahora, ojo, hay que ver cómo está aquí el dibujito. Aquí tenemos el transistor NMOS y aquí tenemos el PMOS y aquí están cortocircuitados. Aquí estábamos viendo que va a ser del transistor PMOS, va a ser su drenador, sin embargo, del transistor NMOS es la fuente. Pero ¿qué creen? Eso es indistinto. No me debo de preocupar. Simplemente cortocircuito aquí, ambos transistores y también de este otro lado. Entonces tengo aquí un nodo, vamos a llamarle el nodo A, nodo B. Y también, ojo, también aquí tenemos el voltaje de la compuerta para el transistor NMOS y el voltaje en la compuerta del transistor PMOS debe de ser contrario. Debe de ser contrario, por eso le ponen GB. Debe ser contrario al voltaje que apliquemos aquí. Es decir, por ejemplo, si aplico un voltaje igual con 0, aquí, obviamente mi transistor NMOS va a estar abierto, ¿sí? Va a estar abierto. Pero entonces el transistor PMOS estaría cerrado, ¿no? Entonces, si invertimos esta parte del voltaje en la compuerta, que originalmente le aplicábamos al NMOS, pues vamos a tener ahora que GB va a ser igual con 1. O sea, simplemente esto lo logramos con una compuerta NOT. Y entonces ahora sí, mi transistor va a estar abierto porque tanto el transistor NMOS como el PMOS van a estar abiertos. Caso contrario, si aplicamos un uno lógico, es decir, VDD aquí en la compuerta, pues mi transistor NMOS va a estar abierto, va a estar cerrado. Y como ahora el voltaje en la compuerta GB está negado, tendríamos un cero lógico y también el transistor PMOS estaría cerrado y por lo tanto estaríamos dejando pasar el voltaje de A a B. Ahora, aquí nos muestran algunos... y otra cuestión, de esto del cero fuerte y del uno fuerte. Para el caso, dado que estamos utilizando entonces ambos transistores, ahora sí, aseguramos que si aplicamos, una vez que está cerrado el transistor, bueno, el interruptor, si aplicamos si aplicamos 0 volts, acá tendríamos un cero fuerte. Y si aplicamos un 1 lógico aquí en la entrada, tendríamos un 1 lógico fuerte. Finalmente, algunos de los símbolos que aparecen en la literatura son este de aquí, este o este. Yo generalmente utilizo este, sí me gusta más. Pero vean que también este a veces puede dar pie a que se pueda uno confundir con la operación de producto pues, analógico, digital. Entonces, como que no es tan buena idea utilizar este. Y este como que no se entiende muy bien, este parecería simplemente un contacto, bueno, una etiqueta ahí para conectar algo, pero no es tan bueno. La siguiente. Bueno, pues aquí acá nos dan ahora otro tipo de compuerta. Es una compuerta, puede ser un simplemente, se le llama compuerta de paso o también se le llama compuerta buffer en inglés. Buffer porque básicamente vamos a tener una señal de entrada aquí y vamos a tener la misma acá, pero generalmente si esta señal ya tiene un cierto nivel de voltaje un poco débil, es decir, acuérdense que hay un margen, ¿no? Para asegurar que, por ejemplo, tenemos el valor de 1 lógico o el 0 lógico. Pero entonces, suponiendo que aquí yo le aplico un 1 lógico, pero ya mi 1 lógico ya se ha degradado, o sea, el nivel de voltaje, la amplitud, pues ya casi está tal vez en los límites, si no es que inclusive hasta por debajo de lo que podríamos asegurar como un 1 lógico, como el umbral para asegurar que es 1 lógico. Bueno, entonces utilizamos este tipo de compuerta que es un buffer. ¿Sí? Y de este otro lado tenemos básicamente la misma compuerta, buffer, pero ahora, perdón, aquí no mencioné que aquí tenemos una señal de enable, de habilitación, y acá tenemos también una señal de habilitación y el habilitación negado. ¿Sí? Dependiendo los transistores que vaya a utilizar o la configuración del circuito, se necesitaría solamente la señal de enable o enable y enable negado. Aquí la tabla de verdad, si le damos clic, nos da lo siguiente. Dice que si la señal de enable, si es para este caso, por ejemplo, es igual a un 0, y yo le aplico a la entrada en el nodo A un 0 lógico, voy a tener alta impedancia. ¿Se acuerdan que existe esa posibilidad, ¿no? De tener alta impedancia. Si aquí le sigo aplicando ahora un 1 lógico a la entrada A, pero como el enable está deshabilitado, pues voy a tener también aquí una alta impedancia. Finalmente,
Si el enable yo lo habilito, le aplico un valor de BDD a, ahora sí, dependiendo de lo que yo tenga en A, 0 o 1, yo es exactamente lo mismo que voy a tener de este lado. ¿Sí? Entonces, aparte de, como les decía, aumentarme o asegurarme ahora sí, a través de un circuito buffer, que mi señal se mantenga, por ejemplo, si es un 1 de este lado en A, pues voy a seguir teniendo en Y un 1 y un 1 más seguro, ¿no? Más fuerte, por así decirlo. Y además tenemos la posibilidad de tener un control a través de esa compuerta de enable. La siguiente. Ok. Ok. Dice aquí que como idea, entonces se puede utilizar precisamente nuestro compuerta de paso de nuestro interruptor, precisamente como una compuerta que nos va a ayudar a crear este enable. A veces no solamente tenemos aquí yo también le llamo o se le conoce como interruptor lógico, pero es que como estamos hablando de ya de, sí, interruptor lógico o switch lógico, entonces, en ocasiones no solamente viene esto, este par de transistores, un NMOS y un PMOS, sino también le ponemos aparte, tanto a la entrada como a la salida, o al menos en la salida, un buffer, ¿sí? Entonces, no solamente es esto, ¿sí? La siguiente, Abraham. Bueno, acá tenemos otra configuración para lograr lo mismo, pero, por ejemplo, aquí vemos que se va a utilizar digamos, este símbolo, la señal de enable y el enable negado. Básicamente lo que tenemos aquí es un circuito push-pull, es una compuerta NOT, pero en medio le hemos colocado un transistor NMOS y acá un PMOS, con sus respectivas señales en la compuerta de enable para el caso del NMOS y de negado del enable en la compuerta del transistor PMOS. De tal manera que si, por ejemplo, el enable, en este caso aquí, es igual con 0, pues esta compuerta va a estar abierta, ¿sí? Aquí está de aquí, este transistor va a estar abierto, pero como también tenemos el enable negado, pues ahora este transistor PMOS estaría también abierto, ¿sí? Alguien podría preguntar, oye, ¿por qué no solamente utilizaste un solo transistor? Es decir, por ejemplo, ¿por qué no dejaste solamente el enable? Porque acuérdense que este transistor NMOS es muy bueno para hacer la operación de push, ¿sí? O sea, para jalar corriente de un punto de alto potencial hacia tierra, mientras que la compuerta PMOS es muy buen pull, ¿sí? O sea, muy buen, como le habíamos llamado, empujador, pero del voltaje VDD hacia la carga, ¿sí? Entonces, por eso es que se utilizan ambos transistores. Aquí el pequeño detalle también que hay que tener en cuenta es que lo que estamos viendo de la compuerta NAND, que no se pueden colocar tantos transistores en esta posición, en esta configuración de cascode. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a llegar un momento en que si pusiéramos más transistores, ¿sí? El voltaje de umbral puede ser que no se logre, es decir, el voltaje de encendido que nos ayuda a procurar que el transistor esté en saturación, pues no se puede lograr. Entonces, es bueno pues seguir también alguna experiencia que las personas hayan tenido. ¿Sí? O también otra cuestión, aquí a veces para también utilizar bajo voltaje, este voltaje de aquí pues lo podemos ir reduciendo, pero también nos vamos acercando a que el voltaje de umbral pues no se alcance, más bien que el voltaje en la compuerta no supere el voltaje de umbral, entonces también hay que tener cuidado en ese tipo de detalles. La siguiente. Acá tenemos otra aplicación que le podemos dar a nuestro circuito interruptor o switch, que sería la siguiente. Esta compuerta es muy útil porque es un multiplexor. Un multiplexor simplemente funciona a través de una señal selectora que se va a encargar de seleccionar, dependiendo del caso, la señal que está marcada como 0 o seleccionar la señal que está marcada como 1. Y no importando, aparentemente, no importando aquí cuál es la señal que tengamos, ya sea el 0 lógico o el 1 lógico. De tal manera que, por ejemplo, si yo selecciono con mi señal de switch el valor de D0, lo que necesito es colocarle aquí un valor de 0 y entonces, dependiendo ya si tenemos un 0 o un 1, es lo que vamos a ver reflejado aquí. ¿Sí? Mientras que si ahora S es igual con 1, estaríamos seleccionando la señal de 1 y entonces eso lo veríamos reflejado aquí en Y. La siguiente.
Aquí, bueno, ya se llenó la tabla de verdad y está básicamente lo que les estoy diciendo. Aquí, por ejemplo, si es cero, no importa lo que tengamos en la señal de uno, ¿sí? Aquí es esta X nos representa un no importa, un don't care. Entonces, lo que sí me va a importar es lo que tengamos en D0 y es lo que vamos a ver reflejado en la salida. Al revés, si la señal de selección es igual con uno, ahora no importa lo que tengamos en D0, se va a ver, vamos a tener en la salida en Y lo que tengamos en D1. ¿Sí? Bueno, entonces la siguiente. Aquí nos están preguntando, por ejemplo, si quisiéramos utilizar a través de compuertas, es una compuerta AND, esta es una compuerta OR, y esta es una compuerta NOT útil, implementar un multiplexor, que también se puede, ¿sí? O sea, es otra manera de implementar un multiplexor, estaríamos utilizando muchos transistores. ¿Por qué? Simplemente aquí estaríamos utilizando para esta compuerta NOT dos transistores, para esta compuerta, primero como es una AND, acuérdense que la vamos a construir con transistores, perdón, con una compuerta NAND, entonces estaríamos utilizando 4 transistores. Después necesitamos negar la señal, entonces otros 2 transistores. Después utilizamos no una OR, sino una NOR, que también utiliza otros 4 transistores. Y finalmente negamos la señal para obtener la OR. Y por lo tanto, ¿cuántos transistores son? Son 18, ¿no? Me parece. No, 18, 20, ¿no? Sí, son, sí, son 20, ¿no? Son 20 transistores. Mientras que con el circuito, bueno, regrésese un poquito. Bueno, no, es que aquí no lo muestra. Entonces la siguiente, y la siguiente. Pues ahí dice, ¿no? Se necesitan 20 transistores. La siguiente, aquí. Con solamente vean que 4 transistores, más obviamente, aquí necesitamos negar la señal, entonces serían 6 transistores. Con solo 6 transistores versus 20 transistores, podemos lograr la misma operación de multiplexado. ¿Sí? Entonces, generalmente utilizaremos transistores de paso o interruptores lógicos, para implementar en este caso la operación, o bueno, la compuerta de multiplexado. Ahora, la siguiente. En ocasiones, bueno, aquí no se muestra, pero en ocasiones, si quiere regresarse, por favor. En ocasiones necesitamos más que solamente 2 señales, a lo mejor 4. ¿Qué hacemos ahí? A ver, acuérdense, ya no viene aquí, pero ¿qué vamos a hacer ahí? A ver, acuérdense. Mi multiplexor básico es ¿no? Vamos a ponerle D1, D0, D1, ¿no? Este es el selector y acá tenemos Y. Pero si yo necesito, por ejemplo, lo voy a poner aquí como símbolo, va a ser D0, D1, D2 y D3, ¿verdad? Y ahora necesito a través de una señal de selección, pero de hecho, como son 4 señales, necesito en realidad 2 señales de selección, ¿verdad? Y obviamente acá a la salida pues es un solo Y. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, aquí ya les estaba yo explicando, nomás que me estaba adelantando. Aquí yo le voy a llamar, si quieren, este es Y0, acá le vamos a llamar Y1, ¿sí? Y acá vamos a colocar las otras 2 señales de entrada, D2, D3. Uno pensaría, bueno, pues aquí utilizamos la misma señal de selección. Pues no. Bueno, sí y no. Porque, a ver, vamos a colocar esta aquí. O sea, le estoy cortocircuitando. ¿Qué pasa si S es igual con 0? Es la misma de acá, ¿no? Entonces estaríamos seleccionando aquí de 0, ¿estamos de acuerdo? Y acá de 2. Sin embargo, ahora tenemos que decidir si queremos D2 o D0 o D2. Pues vamos a colocar otro multiplexor de este lado. Entonces, ahora sería Y0, Y1, y acá le vamos a poner Z, ¿no? Ya, la salida final. Pero entonces necesitamos para seleccionar Y0 o Y1, o lo que sería equivalente a D0 o D0 o D2, otra señal de selección. Entonces, finalmente, pues le vamos a poner, si quieren aquí, bueno, aquí lo dejamos. Vamos a ponerle S0 y esta sería S1, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a suponer que yo quiero D0 finalmente. Pues entonces aquí yo le voy a poner a 0, ¿verdad? Nuevamente, ¿sí?
0 nuevamente. ¿Ya está? Entonces, ¿cuántos transistores necesitamos? Se necesitarían 4, aquí serían 4 más la señal de selección, ¿no? Esta negada, perdón, la señal negada. Pero que creo que también la puedo usar acá, ¿no? Entonces, serían 4 más otros 2, más 2, pero aquí ya no se repite, y acá necesitaríamos 4 más 2. Entonces serían 12, 13, 16, ¿no? 16 transistores, pero vean, ya tenemos 4 señales de selección, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy bien. La siguiente, por favor. Ahora, también podemos hacer esto para implementar también la operación de multiplexio. Ahora, ¿por qué cuidamos el uso de los transistores? Porque acuérdense que lo que va a suceder es que al final, si utilizamos demasiados transistores, pues vamos a ocupar mayor consumo de potencia por uno y por otro lado, más área de silicio. Bueno, estos serían algunos ejemplos de cómo implementar entonces un latch y un flip-flop. ¿Sí? Entonces, dependiendo del diseño, si usa uno u otro. ¿Sí? La siguiente, creo que ya... Aquí, por ejemplo, se están utilizando dos flip-flops. Bueno, aquí no... Bueno, este es un ejemplo, pero en realidad es para a lo mejor hacer alguna aplicación de algo, pero no me quiero detener. La siguiente. Overlapping clocks. Ok. En ocasiones ocurre que tenemos dos señales de reloj, como en el caso anterior, por si quiere regresar. Aquí, en este ejemplo, tenemos dos señales de reloj, entonces tenemos dos flip-flops y cada uno de estos flip-flops, dado que son señales de reloj independiente, vamos a ver reflejado en Q que esto pues va a actuar hasta que la señal de reloj 2 tenga su flanco de subida. Mientras que Q1 va a actuar cuando la señal de reloj clock 1 tenga también su flanco de subida. Entonces son dos eventos independientes. Entonces la siguiente, acá nos están explicando un poco cómo poder trabajar con esa idea de dos señales de reloj. Aquí sería una que le estamos llamando Phi2 y aquí sería una que le llamamos Phi1, ¿no? Pero eso simplemente es para, como dice ahí, no tener relojes traslapados. Aquí lo que sí se debe de cuidar es que tanto Phi1 como Phi2 no se traslape, por eso se llama así non-overlapping clocks, si queremos hacer esta cosa, ¿sí? Si queremos implementar esta idea, estas dos señales no deben de estar traslapadas. Ahora, para lograr eso necesitamos otro circuito, pero ya es un circuito relativamente sencillo para lograr esto, ¿no? Que no se traslapen exactamente estas dos señales de reloj Phi1 y Phi2. La siguiente. Bueno, ya estábamos hablando de esta cuestión de los layouts. Aquí está un par de diseños. Aquí lo que está sucediendo es que, por ejemplo, la única diferencia de estos dos diseños es que podemos utilizar, por ejemplo, un metal, podría ser metal 1, que haga un contacto con esta parte del transistor y después a través de otro metal 2 tengamos el contacto hacia tierra, ¿sí? Por ejemplo. Entonces son dos diseños que hacen la misma función, pero son diferentes. Acá vean que sucede también lo mismo. Esta que sería la fuente se conecta a través de un metal 1 y después del metal 1 se conecta a la señal de VDD a un metal 2. Ahora, quiero que observen un detalle. En general, estos diseños de compuertas, ya en un circuito de diseño digital, se van creando rieles. Los rieles van a ser básicamente las señales de alimentación y de tierra, ¿sí? Entonces, generalmente esos rieles tienen cierta distancia que es fija. De tal manera que cuando yo hago un diseño donde no solamente voy a implementar o incorporar compuertas NOT, sino compuertas NAND, NOR, o lo que estábamos viendo de los interruptores o los flip-flops, los latches, todos deben de ir diseñándose de acuerdo con la distancia de los rieles de BDD a GND. ¿Para qué? Para que en ese caso, al momento ya de armar todos los bloques, se vayan construyendo así por bloquecitos y se van ajustando a estos rieles. Y generalmente un diseño puede tener varios niveles, varios rieles, ¿sí?
Entonces, a veces hasta se hace un diseño inverso, hagan de cuenta, que estos serían los rieles de la primera línea, de una primera línea donde vamos a colocar pues varias compuertas. Ahora, estas compuertas entre una y otra se pueden conectar ya sea aquí mismo entre los rieles o pueden salir, ¿sí? Y se pueden conectar por, digamos, por fuera, ¿no? De esos rieles, porque siempre va a haber un espacio entre esta línea de estos rieles y la siguiente línea. Y entonces, puede ser que la siguiente línea exactamente tenga BDD y GND, acá, por ejemplo, ¿sí? Y acá va a haber otra y así. O sea al revés, es decir, el GND lo voy a utilizar para como riel de la siguiente línea, pero ahí hay algunos detalles que pueden surgir, como por ejemplo tengo que hacer como el dos diseños, ¿no? Entonces a veces eso no es práctico y además para hacer la conexión necesitaría más niveles de metal, por eso es que se utilizan muchos niveles de metal, ¿sí? Entonces la siguiente, acá por ejemplo ya es el caso de una compuerta NAND. Hay un detalle que uno se va acostumbrando a ver, que sería dónde están los transistores. Ah, pues aquí nos vamos a dar cuenta que aquí hay un transistor, aquí hay otro, aquí hay otro. Acá hay otro transistor, acá hay otro y acá hay otro. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque aquí está, esta línea gris me estaría representando el material activo, que sería para el caso de los transistores NMOS, N, y como este es un pozo N, ahora el activo aquí para los transistores P va a ser este material P activo, ¿sí? Pero sé que donde hay un traslape entre lo que sería el polisilicio, aunque no se ve el color, pero este sería el polisilicio, yo sé que aquí va a haber un transistor entre la intersección del polisilicio y el material activo de la fuente y el drenador. Entonces, por ende, ahí hay un transistor. Bueno, pues, ¿qué creen? En ocasiones se puede hacer reingeniería, hagan de cuenta. Eh, pues ese ya es un diseño de cómo implementar una NAP. Pues, ¿qué es lo que hago como reingeniero? Pues hago el mismo diseño. O sea, ¿para qué me quiero en la cabeza? ¿Para qué? Oye, ¿y si yo pongo a este transistor mejor acá o acá? No sé. No, no, o sea, vamos a hacer lo mismo. Y entonces, fíjense, uno diría, oye, ¿y a poco se puede copiar todo un layout? Pues sí, sí se puede. Claro, una de dos, o tengo el diseño del layout en sí, de lo que sería el esquema o el dibujo topológico, digamos, uno lo que hace es, ok, yo voy a hacer una compuerta NAND. Esta, inclusive no sé en qué tecnología esté hecha, puede ser que esté hecha ¿qué les gusta? 0.5 micras, y a lo mejor yo tengo que hacer mi diseño a 0.022 nanómetros. Bueno, punto 9, 90 nanómetros, 0.09 micras. Y entonces, pues lo que hago es simplemente copio el diseño, ¿sí? Claro, yo lo estoy haciendo, ojo. Aquí lo que está sucediendo es que esta es la fuente, seguramente es la fuente de este transistor, ¿sí? Vamos a ponerle S1, ¿no? Y este sería el drenador. Pues no me acuerdo, pero creo que era porque había que conectarlos a ver, ¿cómo era? Había que conectarlos así, ¿no? En este es independiente. Esta es la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y después había que poner un PMOS aquí, otro PMOS aquí y otro PMOS aquí, en cascode, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este con este, ¿sí? Ahí está. Después este con, ay, este. Y después este con este. Y después se había que, este era el punto, ay, se unía, ¿no? Creo que aquí, ¿no? Ay, no me acuerdo si así. Ajá. Y esta era la salida, ¿no? Este es Y, por ejemplo. Y este es A, B y C. Entonces, tal vez, no sé. Pero bueno, este es el polisilicio, esta es la compuerta, ¿no? Esta es la compuerta. No sé, pero sí se puede hacer, pues, no, nomás que ahorita se me fue la onda. Bueno,
Este diagramita es muy, muy ilustrativo. Ah, perdón, regrésese tantito. Ya Abraham ya me acaba de aclarar. No, profesor, es que estos transistores están en serie, ¿no? En serie. O sea, en cascode y estos están en paralelo. Por eso es que está así la configuración. Entonces, este va a ser fuente, este drenador, fuente, drenador, fuente, drenador. Sí tienen el mismo pozo. Es que es el sustrato este. Y este es el pozo. Y estos están en paralelo. La siguiente. Ajá, es difusión, ajá, pero se le llama también activo. Bueno, les decía, este diagrama que se llama diagrama de palitos, que dice stick diagrams, es muy útil porque más que dibujar el layout, más que dibujar los transistores, simplemente con líneas. La única condición es que sean de colores. Por ejemplo, aquí de color azul estamos viendo lo que sería la conexión de metal. Las crucecitas nos representan contactos, ¿sí? Obviamente que dependiendo del caso, por ejemplo, aquí sería un contacto, si este es un transistor NMOS, pues este sería un contacto con un activo N hacia metal, y acá sería un activo P hacia metal. Y aquí esta en línea roja nos estaría representando el polisilicio, de tal manera que la misma NAND que estábamos viendo hace ratito, aquí estaría su representación con este diagrama de palitos. A mí me causa, digamos, gracia, porque así le llamaron palos o palitos, a mí me gusta decirle palitos, porque vean que es muy ilustrativo, así como que, ay, hasta parece como de esos de kinder, ¿no? Son colores así como de kinder, pero al final de cuentas también nos dan una idea de cómo es que hay que hacer el layout, o sea, inclusive uno mismo, en vez de ver el diagrama del circuito con los transistores y los símbolos y todo eso, me voy al diagrama de palitos y rápidamente puedo hacer o entender cómo es que debo de hacer mi diseño de layout. La siguiente. Bueno, aquí están algunos detalles con relación a las reglas de diseño para hacer los transistores, pero esta parte ya me la voy a saltar. Esto también ya. Aquí lo único que nos están recomendando es cuáles podrían ser las distancias en lambda, que están obviamente con base en las reglas de diseño que debemos de ir respetando. Pero bueno, son algunas sugerencias. La siguiente. Ok. Otro punto importante que debemos también de recordar es que por cada puerta que vayamos diseñando, al final de cuentas, bueno, se van a ir para digamos, una aplicación más grande, podría ser una ALU, una unidad aritmética lógica, podría ser también un banco de registros, podría ser un PLL, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos por cada bloque básico, por cada compuerta, saber pues cuánta área ocupa. Entonces, por ejemplo, aquí nos están indicando que podríamos contar, por ejemplo, cuántas líneas tenemos aquí y de esa manera multiplicarlas por 8 para poder expresarlas o representarlas en términos de lambda. Por ejemplo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, por 8 serían 40, entonces esta distancia sería de 40 lambdas. Y también aquí 1, 2, 3, no, aquí ya esta es fija, esta es de, ¿cuánto era? ¿30 lambdas? No lo aclaré. Pues aquí están las 32 lambdas. Yo dije 40, pero porque conté mal. 1, 2, 3, 4. Tal vez son 4, 5, ¿no? 5 por 8 son 40, ¿no? Bueno, por alguna razón, tal vez agregué algo más, pero bueno, nos dicen que es de 32 lambdas y ya la distancia de riel a riel es de 40 lambdas. Entonces eso ya nos da una idea de cuánto sería el área que va a ocupar esta compuerta. La siguiente. Ok, esta técnica que vamos a ver a continuación es interesante en el sentido de que al final de cuentas mucho de lo que es la lógica combinatoria pues es implementar algunas operaciones lógicas como podrían ser estas. Aquí lo que estamos viendo es que se está realizando la operación OR con las señales ABC. Por eso es que estamos utilizando de manera un poco abusiva el símbolo de más, pero nos estaría representando una OR, mientras que el puntito nos estaría representando una AND.
Y después vemos que hay una línea, una barra, ¿no? Esa sería el hecho de que se está negando. Muy bien. Entonces, Y pues sería básicamente esa expresión lógica. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para implementarlo ya a nivel de un circuito, bueno, de un layout, ¿no? La siguiente. O con transistores. Bueno, primero, lo que nos están diciendo es que hay que recordar que por cada señal donde se va a realizar una OR, es decir, aquí, las compuertas que van a ser las NMOS van a estar de manera en paralelo y lo que sería la parte de las compuertas PMOS van a estar en forma de cascode o cascada, ¿no? Como les decía. Mientras que, por el otro lado, cuando tengamos una señal, en este caso, AND, lo que vamos a hacer es colocar nuestros transistores NMOS en cascada, en cascode, y por otro lado los transistores PMOS van a quedar de manera paralela. Al final, vean que hay un negado. Bueno, como aquí estamos implementando o utilizando una lógica de implementación de compuertas a través de NANDs y de NORs, pues ya el negado se da básicamente por el hecho de que estamos implementando NORs o NANDs, ¿sí? Entonces, este sería, digamos, el resultado con el diagrama de palitos para poder implementar esta señal, ¿no? La siguiente. Y aquí nos dan finalmente el tamaño. Miren, aquí sí son una. Es que son, a ver, ¿por qué son 5? 1, 2, 3, 4. Sí. That's right. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son los, los, eh, los puntos de unión, donde se va a unir el activo, por ejemplo, con el metal, bueno, sí, básicamente es eso, ¿no? Entonces, sí, exactamente ahí. De ahí salen, que sean cinco líneas y se multiplica por 8 y nos daría 40 lambdas, ¿sí? Ok, muy bien. La siguiente. De la tecnología para implementar, en este caso, algunos tipos de memorias, afortunadamente se puede realizar a través de utilizar la misma tecnología de los transistores MOS. Entonces, estas láminas nos hablan de que se puede implementar estas memorias utilizando precisamente esta tecnología. A ver, la siguiente. Ok, bueno, este es como lo que se ve, pero la siguiente. A ver, espérenme. La siguiente. Es que ahí está, esta mera. Bueno, aquí nos están mostrando tanto el layout, así como también los transistores que se utilizan, por ejemplo, para implementar un elemento de memoria de un bit. Lo que tenemos que, espérenme, es que como que algo estoy viendo raro, pero nada más voy a checar una cuestión. A lo mejor. Sí, es este. Bueno, aquí. Entonces, lo que estamos observando es que se utiliza, fíjense, este elemento de 4 transistores, de hecho son 4 transistores NMOS, que van a ser una especie de multiplexado. Bueno, eso es a nivel electrónica analógica. Por lo siguiente, vean que tenemos el hecho de que están cruzados estos transistores, o sea, este está cruzado con este, ¿sí? Pero porque necesitamos almacenar nuestra información. De hecho, estas compuertas, ¿sí?, van a servir primero para que quede guardado el elemento lógico, o sea, puede ser el 0 o el 1, el valor digital que voy a guardar, y que quede guardado y que quede, digamos, circulando alrededor de este par de compuertas. Y, por otro lado, necesitamos hacer un arreglo de este elemento en varias columnas y a su vez en varias líneas. Entonces, necesitamos, por ejemplo, aquí una línea de selección que le están llamando palabras y otra línea de selección que le están llamando match, que es para cada columna, si no estoy mal. Si no, ahorita lo vamos a checar en la siguiente lámina.
o en las siguientes láminas. Pero lo que quiero que vean es que son dos transistores, otros dos, serían 6, 7, 8, 9, 10 transistores, los necesarios para implementar lo que sería una SRAM. Una SRAM sería Static Random Access Memory, ¿sí? O sea, una memoria, más bien, sí, una memoria de acceso aleatorio, pero estático. Se le llama estático porque mientras que esté encendido esta memoria, el dato que hayamos guardado ahí se va a mantener. Y entonces, acá ya nos dan un ejemplo de layout. Vean que ya parece, está bastante intrincado, pero eso es por el hecho de que queremos hacer que cada elemento de memoria, cada bit, pues ocupe la menor área posible. ¿Sí? Por eso es que casi no hay ningún espacio. Y crean que aquí se están cumpliendo las reglas de diseño. Además, estas líneas moraditas, ¿sí? Nos vendrían a representar las líneas de cada columna, así como las líneas azules, que son metal, nos estarían representando las líneas que tenemos en cada bit o en cada elemento, ¿no? Así que, porque vamos a colocar varios de estos. Y entonces, siguiente. Este es el tipo de arreglos que esperamos ver. Vean que tenemos aquí unos cuadritos, estos estarían siendo cada elemento de memoria, pero además necesitamos cierta circuitería para seleccionar cada columna y también una circuitería o un decodificador para seleccionar cada línea. Entonces, esto se hace a través de un dato y de una dirección respectivamente, así como una línea, una instrucción de lectura o de escritura. ¿Sí? Porque a veces queremos leer o a veces queremos escribir. Ahora, también esto está sujeto, está también controlado por una señal de reloj, básicamente. Aquí no nos muestran, obviamente, una memoria muy grande, pero generalmente, bueno, estos son arreglos que pueden llegar a ser más grandes que lo que estamos viendo aquí. Y tampoco no nos dan muchos detalles de cómo sería la implementación del decoder y de la circuitería de cada columna. Simplemente nos hacen como que una indicación de que este es el arreglo básico para implementar memorias. La siguiente. Aquí está un poco más el detalle de otro tipo de memoria. Bueno, este tipo de memoria que se le va a llamar ROM, generalmente es una memoria donde se puede guardar lo que sería parte del programa de arranque de nuestra computadora. Por ejemplo, normalmente cuando prendemos la computadora, pues hay un pequeño proceso, y ahora es más rápido, antes era un poco más tardado, en donde, bueno, simplemente se está verificando si, por ejemplo, todos los elementos, que podrían ser desde el monitor, el teclado, la memoria dentro del mismo procesador, si tiene un coprocesador, bueno, si está el coprocesador, más la otra circuitería, está bien. Se hacen una serie de pruebas. Pero entonces, no podemos pensar que esta prueba se realice si previamente no está precargado algo. Por eso es que utilizamos el arreglo ROM. Ahora, para hacer el arreglo ROM, el detalle es que no lo podemos hacer como en línea, es decir, no podemos llegar y decir, mira, desde mi computadora empiezo a programar la ROM y bueno, con algún grabador de memoria queda ahí guardado. Generalmente no es así. Vean que se está haciendo desde hardware, es decir, a mí como diseñador, pues me deben de decir, mira, yo voy a guardar esta información simplemente representada en forma de bits. Y yo lo que voy a hacer es simplemente ir dejando, bueno, obviamente a través de una herramienta, dejando los transistores necesarios para que haya básicamente una interconexión entre lo que sería, por ejemplo, esta línea con esta columna. Aquí, por ejemplo, esta misma línea, la primera, no se conecta con la primera columna, pero sí se conecta con la segunda columna y así respectivamente. De tal manera que en realidad estos puntitos me vendrían a representar uno lógico y donde no tengo una conexión me estaría representando un cero lógico.
Entonces, por ejemplo, aquí la palabra que está guardada sería 010101. ¿Sí? Ni siquiera es una palabra, eh, son 6 bits solamente, ¿no? Y eso es lo que se estaría ahí guardando. De hecho, ahí tenemos que eso sería la palabra que le están llamando cero. Y así para cada palabra, y ahí tenemos la información. Bueno, entonces, vean que, pues, una vez que ya se hace el diseño, ya no lo puedo cambiar. Ya. O sea, ya sería más que imposible porque finalmente, dado que están físicamente conectados los transistores, pues ya, no se puede. Vean que aquí también ya nos muestran un poquito la idea de lo que sería el decodificador, que sería 2 a 4. Esto es porque tenemos dos líneas de control para hacer el direccionamiento de alguna de estas líneas. Si yo, por ejemplo, en A1 y 0, A0, pongo el valor de 0, 0, pues estaré seleccionando la primera línea. ¿Sí? Y después necesitaré, como estoy leyendo toda una palabra, ya estaría yo leyendo solamente esta primera línea, ¿sí? La que corresponde a la palabra 0, por ejemplo. Y así sucesivamente. Claro, aquí en este arreglo solamente estoy guardando esta información, pero si yo necesitara, pues, de guardar ya todo vamos a decir, un programa de arranque, pues, también se puede hacer solamente que ya el diseño va a quedar mucho más grande. Vean que también de este lado solamente tenemos lo que serían unos transistores PMOS junto con por ejemplo, unos buffers, ¿sí? De hecho están negando la información, y de esta manera tendríamos 6 salidas de Y0 a Y5 para entonces cada vez que se seleccione una línea, tanto digitalmente como electrónicamente, tuviera ya la información que se está leyendo de esa primera línea, ¿sí? Básicamente. Bueno, la siguiente. Acá sería un arreglo ya de layout. Acá nos están tratando de ilustrar lo que sería una de las celdas unitarias, ¿sí? Y acá pues, estarían más celdas unitarias. La siguiente. Bueno, el layout anterior era de una RAM, ahora este es de una SRAM y ahora este es de una ROM. Aquí hay un detalle. Vean que aquí está este material como, no sé, yo lo alcanzo a ver como cafecito doradito. ¿Sí? Esto es una capa. Generalmente puede ser de incluso dióxido de silicio, que ayuda a evitar lo que les decía de lo que es el plagio, ¿no? El estar copiando información, porque créanme que sí, lo que es el secreto industrial, pues es muy celoso, pero porque también otras empresas tratan de copiar la información de una cierta empresa. Entonces, con esta capa de dióxido de silicio se evita que se vea al final, ya físicamente, pues lo que queda guardado aquí en la capa, bueno, en la memoria. ¿Sí? Ok, la siguiente. Bueno, esto sería ya no solamente el elemento de memoria de la memoria ROM, sino algunos elementos extras. La siguiente. Ok, hay otras maneras de guardar información, como por ejemplo, aquí lo que nos están mostrando es que es posible, utilizando también la tecnología MOS, pero de fabricación, más bien, la misma tecnología de fabricación de los transistores MOS se puede usar para lo siguiente. Vemos que tenemos aquí el típico transistor MOS, pero ahora tenemos una primera compuerta, ¿sí? Y una segunda compuerta. Y esta, de hecho, le están llamando, es una compuerta de polisilicio, pero le están llamando compuerta flotante. Bueno, la tecnología de compuerta flotante se utiliza tanto para, por ejemplo, en este caso, guardar información a través de una memoria, o también se utiliza en electrónica analógica. En el caso de la electrónica analógica, sí hubo cierto, históricamente cierta aceptación, pero después empezaron a salir unos detalles que ya como que a la gente no le gustó mucho eso. Sin embargo, para su uso en memoria, sigue siendo muy utilizada.
Bueno, vean que aquí este tipo de tecnologías es más reciente porque inclusive se puede utilizar para implementar memorias EPROM, doble EPROM y flash. De hecho, la tecnología flash, claro, hay otras maneras, pero una de las maneras de implementar las memorias flash es utilizando esta tecnología de compuerta flotante. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en, si se alcanza a ver aquí, está el símbolo de un transistor NMOS y tiene esto. Esto vendría siendo básicamente un efecto capacitivo. ¿Qué quiere decir? Que en este capacitor podemos guardar carga eléctrica, y la ventaja es que como es una compuerta flotante, queda aislada de cualquier cosa. O sea, me refiero a que sí la podemos cargar y la podemos descargar. De hecho, lo que hacemos es cargar información y podemos leer. Pero ya para borrar, se utiliza, por ejemplo, no sé, como en el caso de las memorias EPROM, luz ultravioleta, por ejemplo. Claro, la tecnología flash es, ahí lo que hacen es que vuelven otra vez a reprogramar la compuerta, pero se necesita alguna otra electrónica extra para hacer ese regrabado de la información. ¿Sí? Bueno, de hecho lo que hacen es, creo que primero la borran eléctricamente a través de esta tecnología flash y después ya vuelven a grabar otra vez la información. Pero lo que quiero que quede bien claro es que es esta compuerta, o sea, esta compuerta de polisilicio que le vamos a llamar 2 y esta compuerta de polisilicio que va a ser una, vean que tiene un óxido de silicio. Ahí es donde va a quedar guardada la carga eléctrica. Ahora, el detalle es que yo no puedo utilizar el mismo nivel de voltaje. Vamos a suponer que esta ya es una tecnología moderna que utiliza, ¿qué les pareció? Un volt de alimentación de voltaje VDD. Pues yo no puedo utilizar un volt para grabar esta memoria. Tengo que utilizar normalmente un nivel mucho más alto. Ahí sí, no sé, podrían ser 5 volts, 10 volts, hasta 20 volts. Yo he visto artículos que hablan de 20 volts hasta creo que 30 volts para grabar, para dejar carga almacenada aquí en la compuerta, ¿sí? Entonces, por eso es que es un poquito más reciente, es más moderna. Pero la ventaja es que si yo tengo mi memoria flash, la grabo, crean que la información ahí se queda. O sea, no importa que yo desconecte, o sea, que ya esto ya no quede eléctricamente alimentado, yo mi información la puedo conservar. Ahora, obviamente que también la producción, fabricación de memorias está bien ligada con los procesos de fabricación de los circuitos integrados. Entonces, si se ve afectada la industria de los circuitos integrados por diferentes causas, también inmediatamente la industria de las memorias se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, son factores que están muy juntos, muy unidos. Y como les decía, la ventaja de hacer esto es que con el mismo proceso de fabricación de los transistores CMOS, puedo hacer estos diseños de compuerta de punto flotante, bueno, de punto flotante, de compuerta flotante. Iba a decir de punto flotante, pero no, es un formato. La siguiente. Bueno, acá nos dan algunas ideas de cómo programar, cuáles son algunas de las condiciones, ¿no?, para guardar algo de información. Pero bueno, esta parte nos la podemos saltar un poquito. Perdón, sí, regrésese nomás. Vean que aquí hablan de 20 volts, sí es lo que les decía. Se utiliza un voltaje mucho mayor del que generalmente utilizamos para, pues ya, leer la información que quedó guardada, ¿no? Bueno, la siguiente. Ok, las NAND. También hay posibilidad de implementar a través de compuertas NAND, pero con la misma tecnología flash, porque lo que sucede es que estamos seleccionando las diferentes palabras de la información que quedó guardada, pero también a través del uso de transistores MOS, pero junto con transistores que pudieran ser también MOS, pero de compuerta flotante. De hecho, el símbolo de compuerta flotante es poner así una doble rayita, ¿no? Esa es la manera como se representa la compuerta flotante. Ok. La siguiente. Bueno, aquí hay una cuestión. Cuando uno mira microfotografía de un circuito integrado, por ejemplo, uno ve que en ocasiones es muy regular como esto de acá. Dice, oye, pues ahí ¿dónde están los circuitos? Ahí no veo nada. Todo está gris, ¿no?
Bueno, pues es porque efectivamente es tan regular las estructuras y tan compactas que pues prácticamente, o sea, son tan regulares en el sentido de que se van repitiendo, 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 ¿sí? A lo largo y a lo ancho. Y entonces, básicamente lo que vemos es eso, ¿sí? Aquí nos muestran, por ejemplo, una imagen de precisamente 32 gigabytes de información y nos muestran que también tenemos dentro del diseño una línea para decodificar lo que serían las líneas, ¿sí? O sea, una línea para las líneas, seleccionar las líneas y algo aquí para censar seguramente cada una de las columnas y alguna otra electrónica necesaria, ¿sí? Y normalmente, por ejemplo, ya podemos también implementar parte de, digamos, de esta tecnología de memorias, por ejemplo, para un procesador moderno, como lo había contado en alguna ocasión anterior, no solamente es en sí el procesador, sino también, por ejemplo, algo más de memoria, memoria cache, donde podemos guardar de manera temporal parte del programa y no estarlo leyendo directamente a lo mejor del disco duro, que hacerlo de esa manera implicaría mucho retardo. Sabemos que el cuello de botella todavía actual de la, pues en sí, del cómputo digital es las memorias, la lectura y escritura de las memorias. Entonces, evitamos hacer toda esa tarea utilizando una tecnología como la memoria cache, que esa normalmente está implementada a través de compuertas que utilizan capacitores. Ahorita vamos a ver, creo que más adelante está algo de las memorias dinámicas RAM, ¿sí? Las de RAM. Entonces ahí lo que sucede es que la información se lee y se guarda rápidamente, solamente necesitamos que estar refrescando la información a través de un circuito de refresco, valga la expresión, y entonces podemos guardar nuestra información y mientras que no apaguemos la computadora, ahí se queda guardada la información, ¿sí? Y entonces lo que se hace con la memoria cache o caché es estar leyendo parte del programa, ¿sí? Que de manera reiterada se está utilizando. Si el programa no se encuentra, entonces me voy, por ejemplo, a una memoria a leer si está guardado el programa en una memoria de nivel cache 2 o hasta nivel 3. Y también lo mismo sucede con los datos. Ya un procesador moderno tiene una arquitectura que se llama Harvard, en donde la memoria de datos y la memoria del programa están separadas, ya no se combinan, ¿no? Junto con el hecho de que tenemos, digamos, un programa de arranque que está generalmente guardado en memoria ROM, ¿sí? O EEPROM también se puede utilizar, porque mientras que no le caiga luz ultravioleta, ahí se va a quedar guardado el programa. Bueno, muy bien, adelante. Ahí ya está un poco lo que yo les decía. iPads, bueno, sí, claro, los de alimentación BDD o tierra, o también BCS, los de salida, los de entrada bidireccional y analógicos, ¿sí? Ahora sí, siguiente. Bueno, pues aquí está un ejemplo de un cierto layout y después esto está rodeado por, digamos, un arreglo de contactos hacia un metal, seguramente porque se están conectando hacia tierra, pero también tenemos otro arreglo también ¿cómo se llama? De contactos que rodean seguramente a otra estructura de metal, pero vean que está dentro de un pozo. Esto básicamente es para proteger en parte a la electrónica que tengamos aquí. Este ya va a ser un pad de salida. El pad de salida, entonces vean que no es nada trivial, o sea, utiliza pues varios contactos, ¿sí? Utiliza otra serie de contactos junto con metal y utiliza además un pozo, ¿sí? Un pozo con otros contactos también con metal. Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Primero, ¿por qué son varios contactos? ¿Qué está pasando con los contactos? ¿Les están sobrando? ¿Ya les gustó poner puntitos? No. Lo que pasa es que de esa manera aseguramos una mejor conducción. ¿De dónde? De, por ejemplo, esta línea de metal hacia lo que va a ser, por ejemplo, el sustrato. Y si el sustrato está conectado a tierra, bueno, entonces estoy asegurando que esta parte del circuito quede muy bien conectada a tierra. Y otra cosa, aquí tenemos el pozo tipo N, que también necesitamos cortocircuitarlo al potencial más alto. Entonces lo que hacemos es poner muchos contactitos, poner
también metal, una capa de metal, y de esa manera aseguramos que hay una muy buena conducción. ¿De dónde? De lo que sería el potencial más alto hacia el pozo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Aquí lo que vamos a tener son también, si se dan cuenta, pueden ser transistores. Estos transistores, creo que vienen en la siguiente lámina. Sí. Por ejemplo, tienen esas características. Puede ser desde solamente una compuerta NOT, puede ser este arreglo, que es una especie de, les decía hace rato, ¿cómo les dije el nombrecito? Bueno, es básicamente dos transistores cruzados, que son los PMOS, ¿sí? Y además también tenemos otra compuerta NOT, o podemos tener esta de acá. Son diferentes variaciones para tener una señal a la entrada. ¿Por qué tenemos estos circuitos? Bueno, sucede que muchas veces la señal, de lo que les dije hace ratito de que este ya va a ser el pad físicamente, y entonces esta va a ser una señal de entrada y esta va a ser la salida. Pero entonces a la entrada, esta ya se va a conectar físicamente a lo que va a ser el pin del circuito integrado, es decir, digamos la patita, yo le llamo patita, ¿no? El pin o la patita que tenemos ya fuera del circuito integrado. Pero todo ese camino, que es a través de un alambre, la señal se va degradando, tanto en voltaje como en corriente. Porque al final de cuentas, sí, a pesar de que sea un alambre, pues tiene una resistencia, aunque sea muy, muy, muy pequeña, pero también tiene una distancia, que eso hace que el voltaje caiga y que la corriente también decaiga, ¿sí? Y entonces necesito, ¿qué cosa? Pues aumentar otra vez a un nivel de voltaje adecuado y un nivel de corriente adecuado. Para eso se usa esto, ¿sí? Ya está. O sea, no hay mayor explicación más que eso, mayor justificación. Ahora, si vimos hace rato, regrese ese tantito, ahí, estas cositas de aquí protegen tanto a los transistores PMOS como a los transistores NMOS de cualquier, no descarga eléctrica, pero sí ruido. Crean que el ruido hace estragos en los circuitos integrados. Es decir, si yo hago mi diseño de lo que ustedes quieran, una compuerta NAND, una ALU, lo que ustedes quieran, y no le pongo, por ejemplo, este tipo de protección, al menos en los pads, la señal eléctrica, inclusive de las lámparas, bueno, de estas lámparas, se mete. Bueno, estas ya son como de tecnología más moderna, son LEDs, pero estas de halógeno, las de ese tipo de material, o luego llueve y todo está así, parece que hay una fiesta dentro, ¿no? Porque todo ese ruido eléctrico le afecta al circuito integrado. Entonces, evitamos de que haya este tipo de situaciones. Y por eso es que le ponemos esto. Esto se le llama, por cierto, anillo de guarda. Aquí dice. Aquí. Dice P plus inner guard ring y N plus outer guard ring. ¿Sí? Básicamente es para eso. También esto nos ayuda un poquito a evitar ciertos fenómenos que se le llaman latch chop. El latch chop es un fenómeno que se presenta debido a que por los mínimos materiales se pueden formar transistores BJT, pero no queremos transistores BJT. Entonces ese es un fenómeno, digamos, que se va presentando eventualmente, pero lo evitamos con los anillos de guarda y ya está. Bueno, la siguiente entonces veíamos que estos son circuitos para entrada. La de salida, ahí está. Bueno, no, este ya es otro circuito que junto con la entrada, ojo, le podemos poner un par de diodos y a veces una resistencia, pero sobre todo esta parte es la importante. A ver, ¿por qué deberíamos de poner un par de diodos? Bueno, si ven, este es el voltaje VDD, este es tierra. Ok. El voltaje VDD eventualmente, déjenme ver, no, acá, más bien, es para que si hay un cortocircuito dentro de acá o de acá, la señal o se vaya a VDD o se vaya en ese camino hacia VDD. ¿Sí? Y de esa manera estamos protegiendo nuestro circuito. De hecho, por aquí hay una pequeña explicación de eso a través de este circuito eléctrico, en donde se pueden formar cargas capacitivas y luego si pasamos del capacitor a una resistencia se va a formar un pequeño arco.
Entonces, para evitar ese arco, o sea, que el arco más bien dañe al circuito, utilizamos estos diodos de protección, ¿sí? O también, a través, si yo, como ahorita está muy más o menos seco el ambiente, mi caballo está seco, y si toco el circuito integrado, pues hasta se forma una pequeña chispa, ¿no? Ese es el arco que se puede ir produciendo y que puede dañar a los circuitos integrados, ¿no? Dice aquí, dice, visto desde un humano es como un capacitor cargado, ¿no? Por esa situación, ¿sí? Bueno, vean que aquí ya está físicamente el pad, o sea, aquí ya este es metal, este es metal. Normalmente lo hacemos grande porque cuando llega la alambradora a conectar con el cable, debe de ser más o menos grande porque aquí ya se va a fundir físicamente el alambre con el pad, con el metal, ¿sí? La siguiente. Estos son otros circuitos. Este es para el caso bidireccional. En el caso bidireccional, como su nombre lo indica, pues la señal puede dirigirse en ambas direcciones. Y bueno, este sería básicamente el tipo de circuitos que se puede llegar a utilizar. Eh, pues básicamente a través de una señal de enable, lo que va a suceder es que la señal o va hacia acá, que sería una señal hacia adentro, o la señal ya de salida, o sea, ya, digamos, acá yo tengo un circuito completo, pero ahora yo lo voy a dirigir hacia la salida. Bueno, pues entonces lo mando a través del pad hacia esta dirección. Claro, debo de tener cuidado, ojo, de que no choque una señal que a lo mejor está entrando con una señal que está saliendo, ¿sí? O sea, hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Pero básicamente es eso. La siguiente. Los pads analógicos, a ver. Bueno, ya nos dijeron más sobre los pads analógicos. En el caso de los, digamos, de las librerías de los pads, hay una empresa, bueno, no, es un consorcio, ya lo estaba platicando ayer, que se llama MOSIS. Y entonces MOSIS, la verdad es que no sé ni qué empresa sea, o sea, ¿qué empresa de fabricación es la que se está encargando de hacer este tipo de layout? Está ofreciendo u ofrece este tipo de pad. Básicamente este pad es esto de acá, lo que estábamos viendo hace rato. ¿Sí? Bueno, acá cambió un poco el circuito, pero es básicamente lo que estábamos viendo anteriormente. Pero entonces vean todo lo que conlleva hacer el diseño solamente del pad. Aquí, por cierto, nos dan ciertas indicaciones, como es el tamaño del pad en sí. Vean que de riel a riel, bueno, aquí ya no hay otro riel, pero hasta donde termina, es de 200 micras y también esta distancia de aquí a acá también es de 200 micras. Es decir, que mi pad lo podemos ver como un cuadrado, ¿sí? Y este cuadrado se va a ir uniendo junto con otros cuadrados, se hagan de cuenta, este pad se puede repetir aquí, se puede repetir aquí, aquí, ¿sí? Hasta formar, por ejemplo, la parte superior del cuadro. Después, este mismo pad rota, ¿sí? 90 grados, y también en la otra dirección, o sea, en contra de las manecillas de reloj y a favor de las manecillas de reloj para ir formando las líneas verticales y finalmente le damos vuelta a 180 grados al pad y entonces tenemos la parte de abajo que va a formar totalmente el cuadro, que es donde van a ir conectándose las diferentes líneas de entrada-salida, ¿sí? O bidireccionales de nuestro circuito integrado. La siguiente. Este es otro tipo de pad. ¿Sí? Este está hecho de esta manera, ¿sí? Pero vean que es un poquito más sencillo, pero además cambian las dimensiones en sí del pad, ¿no?